no, no evento Debates do PPGSA, UFRJ, e estamos recebendo aqui o professor Cristóbal Villa-Lobos, que atualmente é subdiretor do CEP, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, uma universidade que dispensa apresentações. O Cristóbal é trabalhador social e sociólogo pela PUC do Chile também, fez um mestrado em Economia Aplicada na Universidade Alberto Hurtado e é doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Chile. Cristóbal tem uma pesquisa que abrange muitos temas e particularmente temas de interesse aqui no PPGSA, dos grupos, de vários grupos. Eu vou falar assim mais individualmente, assim, de as minhas pesquisas, as pesquisas de Felícia, as pesquisas de Lígia, de outros colegas também, mas acho que explicitamente, assim, nós três que temos aí o tema do ensino superior de uma forma ou outra é, nos nossos horizontes, né, tem uma relação direta com Cristóbal. Eu recomendo que vocês busquem os trabalhos de Cristóbal na internet, lá vejam o CV dele, porque são de excelente qualidade, tem um diálogo muito interessante aqui com o Brasil. Antes de passar a palavra a Cristóbal, só vou falar aqui de nossa gestão. Queria também agradecer à Comissão de Eventos do PPGSA por ter organizado o evento, as inscrições, o cartaz, funcionou tudo de um jeito muito, muito legal. E eu faço essa apresentação aqui, e nós hoje temos a honra também de contar com o professor André Pires, que está atualmente nosso colega, né, como pesquisador visitante do PPGSA, que vai coordenar o debate e mediar o debate ali no futuro. Então, a partir de agora, eu viro um espectador e agradeço, Cristóbal, pela presença e lhe passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Flávio. Infelizmente, não sei falar português, então farei a apresentação em espanhol. Bueno, como decía Flavio, voy a compartir una presentación. Ahí espero que la estén viendo. Sobre las universidades de élite en Chile, y el subtítulo que hemos puesto es Entre la reproducción y la movilidad social. Este es un proyecto que estuve participando, trabajando, coordinando durante 5 años y que está también posibilitado por otro proyecto de investigación más relacionado con teoría latinoamericana, pero que nos permitió venir a Río, y ahí agradecer a Alexis Cortés, que está con nosotros también, y que nos permite pensar aunque cueste, en relaciones disciplinares entre la educación, las ciencias sociales y otras disciplinas. Bueno, la idea de lo que quiero compartir con ustedes es precisamente sobre el estudio de un estudio sobre universidades de élite en Chile. Pero que hoy estamos intentando pensar cómo algunas de estas reflexiones sirven para pensar América Latina en cuestiones sobre movilidad social, reproducción social y el rol de los sistemas educativos. Déjenme partir mostrándoles estas fotos que no son de Europa, ni tampoco de Estados Unidos, sino que son algunas fotos de ejemplos de los casos de universidades que estuvimos estudiando. La que pueden ver a su derecha, abajo, es
la vista que yo tengo todos los días desde mi oficina, un centro de la Universidad Católica, diseñado por un arquitecto, Alejandro Aravena, que se ganó lo que se llama el Premio Nobel de Arquitectura. Y las otras también son fotografías que muestran cómo son estas universidades de élite. Me parecía que era importante partir con esto porque no se trata solo de ideas teóricas, sino también de cómo, y es algo que vamos a ir conversando, las universidades de élite construyen una imagen también hacia el futuro de reproducción social. Y nuestro punto de partida, y ahí también intento conectar con el trabajo ahí que pude leer de algunos de ustedes, muy interesante el libro que me sugirieron, es de una constatación que es común, yo creo, a toda América Latina, y que es en que en los últimos 40 o 50 años hay un proceso a la vez de masificación, de ingreso a la educación superior y a las universidades de cada vez grupos mayores, de más personas, pero junto con esta masificación hay una elitización y una separación, dado que los grupos, las clases altas están ingresando cada vez más a ciertas instituciones. Y eso a nosotros nos gusta mucho, decir que lo que va configurando es una democracia segregadora. Una democracia donde la educación es cada vez más accesible para todos, pero a la vez está cada vez más segregada, más diferenciada. Y eso hace que sea importante poner la pregunta por estas universidades de élite. En general, en América Latina, la mayoría de los estudios se había concentrado en las escuelas de élite, en las instituciones de educación secundaria de élite, y había un análisis ahí, en Brasil precisamente, estábamos conversando de una investigadora brasileña que desarrolló estudios muy interesantes. También hay un grupo muy importante de estudios argentinos sobre escuelas de élite, pero se pensaba que las universidades de élite eran una especie de corredor natural para ser de la élite. Entonces no era un espacio tan estudiado. En contraste, nosotros partíamos de la idea de que las élites pueden dejar de ser élite o mantenerse en élite luego de pasar por las universidades, por ciertas universidades y por ciertas carreras. Y eso permitía pensar procesos de reproducción social, pero también de generación de nuevas élites, y de desvanecimiento de las élites, de grupos que, si bien vienen de la élite, dejan de serlo, dado su paso universitario. Y el proyecto lo articulamos en una conversación, podríamos decir, bien sociológica, entre procesos que nos queríamos entender, procesos macroestructurales, hasta entender procesos bastante microestructurales de los agentes. Y entonces nuestras preguntas fueron moldeándose desde preguntas sobre cómo se organizaba cómo se organizaba el proceso de segregación de la educación superior, cómo se cuál era el rol de las universidades de élite, y después entender la experiencia de las personas que estudian en las universidades de élite. Ese es el recorrido. Y este es un mapeo de la producción que está relacionada con el proyecto, precisamente siguiendo esta lógica desde lo más macroestructural a lo más microestructural. Y la idea de la presentación es precisamente resumir todos estos hallazgos de forma relativamente rápida. Lo primero, entonces, es
contar un poco sobre cómo se organiza, se divide o se segrega la educación superior y cómo se construyen los espacios de élite. Para esto, lo primero es importante saber que en general lo que pudimos encontrar es que la universidad o la educación terciaria, para ser más exacto, no es un espacio altamente segregado, excepto en el 10% en las instituciones de élite. Es decir, los grupos medios y los grupos bajos conviven en la universidad, pero los grupos altos tienen sus propios espacios universitarios. Eso es básicamente lo que muestra esta idea de una curva que al final se va profundizando. Cuando intentamos entender cómo se produce esa segregación, lo interesante, y eso es lo que muestra este segundo gráfico, es que la mayor parte de la segregación se hace al interior de los tipos de universidades. Chile tiene 3 tipos de instituciones. Tiene universidades, centros de formación técnica, focalizados a la educación técnica, y institutos profesionales, que también tienen esa focalización. Y lo interesante es que la mayoría de la segregación, especialmente la de los espacios de élite, tiene que ver con la segregación que se produce entre instituciones. O sea, perdón, al interior de las instituciones. Y lo último interesante es que cuando se compara la educación secundaria con la educación terciaria, lo que vemos es que la educación superior es un espacio mucho más abierto, más diverso que la educación secundaria. Entonces, la educación superior es un espacio, a pesar de que tiene este grupo de élite, donde en general los estudiantes conviven más que lo que conviven con otras personas distintas con las que convivían en la educación secundaria. Eso como primer mapa. Después entramos a la pregunta de cuáles son las carreras y las universidades de élite. Este mapa lo construimos usando toda la información del sistema chileno e intentando ver cuáles eran las universidades de élite en el origen, es decir, cuando los estudiantes llegan, y si había algunas instituciones que fueran de élite o se repetían algunas instituciones, lo que llamamos en el destino, que es a dónde van los estudiantes después de estudiar en estas instituciones. Y lo que pueden ver es un mapa donde cada punto representa una carrera en cada una de las universidades del país, y donde hemos puesto simbologías y colores para algunos casos que nos parecían más interesantes. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la franja superior, están todas las carreras de medicina, porque medicina es una carrera que, independientemente de la universidad, tiene barreras de selección académicas muy altas. Todos los triángulos están arriba. En contraste, la Universidad de los Andes, marcada en rojo en sus diferentes simbologías, muestra que hay distintos niveles de selección académica, que es el eje hacia arriba y hacia abajo, pero en todos los casos es una universidad que concentra estudiantes de mayor nivel socioeconómico. Porque si ven, todos los casos rojos están a la derecha. Entonces, este mapa muestra que hay universidades hay ciertas carreras y ciertas universidades que son más selectivas.
También remarca el rol de ciertas carreras como medicina, como economía, y de ciertas universidades. Pensando en el destino, es decir, a dónde van los estudiantes cuando terminan su proceso formativo, construimos una base que agrupaba a todos a la élite política, a todas las personas que habían sido ministros, que habían sido diputados y que habían participado en los gobiernos, a todas las personas que habían recibido algún premio, un reconocimiento nacional en las artes, en las culturas, en los distintos, en las ciencias, y a todas las personas que participaban de directorios empresariales, que son distintas formas de categorizar la élite política, la élite intelectual y la élite económica del país. Y fuimos a buscar a dónde habían estudiado esas personas. Y lo que encontramos es que cerca del 50%, si pueden ver, hay 3 puntos amarillos y 3 puntos verdes, estudia de las personas que concentran estos tipos de capitales económicos, sociales y políticos, en 6 espacios de 2 universidades, de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, en carreras como ingeniería, derecho y economía. Entonces, las élites provienen de espacios muy reducidos, provienen de lugares muy específicos en universidades muy específicas. Ese nos parecía que era un segundo dato. Y para mostrar cómo eso es un proceso que sigue aconteciendo, hace 2 días en Chile se nombró el gabinete del nuevo gobierno, y efectivamente, a pesar de que hay un cambio en la composición histórica, pues la Universidad Católica históricamente había tenido más presencia en los gabinetes, y ahora hay un cambio hacia la Universidad de Chile, siguen siendo las 2 mismas universidades las que representan la mayoría de las personas que están en este gabinete. Y en términos de la escuela, la mayoría también sigue estando en colegios particulares pagados, que son los colegios privados clásicos que concentran a la élite en el país. Entonces, este análisis nos permitió identificar 3 tipos de universidades de élite. Voy a saltar esta, que la hemos llamado las universidades tradicionales, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. 3 universidades que he llamado de la nueva élite, que básicamente concentran a grupos neoconservadores, del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, o a grupos liberales como extremadamente liberales, podríamos decir, como ocurre en la UAI, que es la Universidad Adolfo Ibáñez, muy ligados al empresariado. Y universidades de élite regionales, que son focos regionales que no están en la capital y que representan un cierto pasado histórico, como la Universidad de Concepción, UDEC, o la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la PUCP. Y fuimos a ver cómo estaba compuesta este tipo de universidades. Y lo que vemos, si pueden fijarse en la última columna, es que en la última década lo que hay es un proceso de concentración cada vez más grande del 10% más rico en las universidades tradicionales y en las universidades nuevas, cosa que no ha pasado en las universidades regionales, donde en general son universidades más diversas y que tienen a todos los grupos, que tienen a los grupos bajos, a los grupos medios y a los grupos altos. Entonces esto lo que muestra es que en los últimos años hay un proceso cada vez más grande de concentración de las élites en un grupo reducido de universidades. Esos 2 elementos nos dieron el marco, perdón.
general, para seleccionar ciertas instituciones, seleccionamos 8 casos que incorporaban casos de la universidad, de las que aquí llamadas tradicionales y nuevas, en carreras como economía, derecho, ingeniería, pero también algunos casos que nos parecían interesantes, un poco menos típicos, como teatro en una universidad de élite o literatura en una universidad de élite, que responden a lo que Bourdieu llamaba elecciones de gusto, que son básicamente elecciones que las clases altas hacen para cuando tienen, digamos, su vida relativamente asegurada y tienen entonces la posibilidad de estudiar lo que les gusta, independientemente de lo que se necesita. Y esos 8 casos los analizamos en profundidad, haciendo observaciones, hablando con los directivos y a través de una encuesta con los estudiantes y entrevistas con los estudiantes. Y lo que me queda en la presentación, voy a contar algunas cosas de 2 puntos que me parecían interesantes. Primero, los discursos institucionales, es decir, cómo estas universidades de élite se construyen a través de discursos y de procesos de justificación en el sentido de Boltanski, de la construcción de significantes justificatorios de la propia institución, y después de entender qué es lo que piensan y cómo viven los estudiantes que están en estas universidades. Entonces, respecto de los discursos, nos parece que lo primero es cómo la universidad se visualiza dentro del sistema universitario. Y básicamente lo que dicen estas universidades es que ellos tienen una posición privilegiada que reconocen, pero que justifican porque atraen a los mejores alumnos y a los mejores profesores. Y además se reconoce que dado que tienen a los mejores alumnos y a los mejores profesores, en estas universidades se puede hacer otro tipo de enseñanza. Una enseñanza más personalizada, más individual, y de que forme a los estudiantes en otro tipo de habilidades, no en las habilidades, digamos, de las universidades de masas. Además, estas universidades piensan su rol en la sociedad de forma distinta. Pero en todos los casos, lo que se dice es, estas universidades de élite existen y tienen que seguir existiendo porque entregan un valor diferenciador o adicional al que entregan todas las otras universidades. Y este valor adicional está dado en algunos casos, las universidades públicas, por la idea del servicio público que entregan. En el caso de las universidades privadas, porque son universidades que permiten la eficiencia y la innovación, y en el caso de las universidades más tradicionales, precisamente porque representan de alguna forma el ideario del país. Y una última aspecto muy interesante de este proceso de justificación es cómo estas instituciones se conciben como espacios de movilidad social. Y las universidades de élite se reconocen como universidades de élite, pero donde los mejores pueden ascender socialmente. Entonces, una defensa de las universidades de élite dice precisamente que la universidad de élite es un buen espacio para transformar las élites, para renovar las élites, para que las élites no sigan siendo la misma gente y para que puedan desarrollar procesos culturales y los cambios que los países necesitan. Y ahí, por ejemplo, hay una cita que muestra, o que dice precisamente, cómo una universidad de élite ha tenido un rol fundamental en el proceso de cambio constitucional que Chile vive, y eso se valora como si nosotros no lo hacíamos, nadie más lo iba a hacer. Y esa idea de si nosotros lo hacemos, nadie más lo va a hacer, es lo que permite justificar su existencia.
Finalmente, y respecto a la forma, a la idea de inclusión y a las formas de selección que tienen las universidades, todos dicen, todas las universidades coinciden en que tienen que abrirse más, incorporar más a alumnos vulnerables, pero, y esto es muy importante, esa incorporación solo puede darse protegiendo la excelencia académica, es decir, sin dar, sin concebir ningún cambio en la forma de enseñanza, en las formas de exigencia. Entonces hay que entrar, los estudiantes vulnerables pueden entrar más, pero sin ese cambio, y teniendo como base la lógica del mérito. Hay una discusión muy interesante como la lógica del mérito y no la lógica del reconocimiento de ciertas diferencias estructurales, como me parece que ha ocurrido en el caso de Brasil, están en la base de esta inclusión. Entonces la inclusión se hace solo con lo que se ha llamado la excepcionalidad meritocrática. Es decir, que tú eres una persona tan especial que podemos incorporarte, pero esa especialidad no es mayoritaria, sino al contrario, es muy focalizada y muy minoritaria. Finalmente, hay una serie de investigaciones que empezamos a realizar y que tienen como foco las experiencias de los alumnos en estas carreras y universidades de élite. Hicimos 3 o 4 análisis interesantes. Primero, fuimos a ver cuáles eran las percepciones sociales de los estudiantes de élite, o mejor dicho, de los estudiantes que estaban en estas instituciones de élite. Y cuando hablamos de percepciones sociales, nos referimos a 4 grandes cosas. Primero, a los factores de ingreso, es decir, qué es lo que los estudiantes creen, por qué creen que ellos ingresaron a esta institución. Segundo, cuál es el rol del acceso a la universidad. En tercer lugar, si creen cuál es la importancia de la meritocracia en su percepción de la vida. Y segundo, cómo entienden la desigualdad y la pobreza. Y lo que se muestra es que, por ejemplo, respecto de los factores de ingreso, el 70% cree que son atribuibles más a los propios factores, al esfuerzo, a la capacidad de concentración que tuve, a la capacidad de trabajo, o, en segundo término, a cuestiones escolares, a que tuve un profesor que me apoyó, a que tuve una escuela que me dio los conocimientos necesarios. En segundo término, respecto al acceso a la universidad, cerca del 50% cree que acceder a una universidad es un premio al esfuerzo, y el 80% reconoce que es un privilegio de pocos. Entonces, se muestra que parte importante tiene incorporado la idea de que la universidad no pueden entrar todos. Pero al mismo tiempo, cerca del 76% apoya la idea de meritocracia. Apoya la idea de meritocracia como una forma de organización justa de las sociedades. Y finalmente, en términos de la desigualdad y la pobreza, un 50% cree que la desigualdad y la pobreza se produce por cuestiones estructurales, lo que significa que no es porque las personas sean flojas, o porque tienen ciertos problemas que no pueden, o porque existe la desigualdad, sino más bien porque hay una estructura social que no permite o que produce la desigualdad y la pobreza. Entonces es un panorama bastante mezclado, no es como nosotros esperábamos un fuerte apoyo mayor a la meritocracia, una idea de que los factores internos podían ser más altos, y entrando a distinguir, no traje las tablas, pero hicimos un análisis de regresión para poder entender de mejor forma estos factores, y lo que encontramos era que dentro de todas estas universidades de élite y de estos estudiantes, cerca de 2000 estudiantes que encuestamos,
Los que provenían de universidades tradicionales tenían una percepción mayor de los problemas estructurales, en contraste con los que provenían de las nuevas universidades de élite, que este efecto, por otro lado, el efecto de promover más factores estructurales, se incentificaba a lo largo del tiempo, es decir, el estar muchos años en una carrera era lo que permitía que hubiera una concepción más social, podríamos decir, de problemas como la pobreza y la desigualdad. Y que las carreras tradicionales de élite, como el derecho y la economía, dan más importancia al mérito y al esfuerzo, en contraste con las otras carreras. Después, un segundo trabajo de corte más cualitativo se focalizó en entender cómo las universidades de élite eran un proceso de construcción de capital político, ¿no? Entonces la primera era mucho más enfocada en las percepciones de los estudiantes, esta segunda tiene un foco en cómo esa universidad no solo produce ciertas percepciones, las universidades de élite, sino también un cierto capital que permite ingresar a la política más fácilmente. Y lo más interesante, me parece a mí, hay varios punteos, pero es que la universidad de élite, y aquí se utilizó el caso de la PUC, de la Universidad Católica, construye, o en la universidad se construyen ciertas disposiciones ideológicas y prácticas, una cierta forma de ser político y de hacer política que después sirve mucho para la vida. Básicamente, la política universitaria en estos espacios de élite es una política muy parecida a la política nacional. Y para esto solamente vamos a mostrar lo que se construyó fueron mapas de redes que permitían a los entrevistados recordar cómo fueron construyendo sus contactos y cómo esos contactos después permitieron acceder a otros espacios de poder. Y hay ciertas diferencias entre cómo se construyen las redes de centro-izquierda, con menos presencia de la familia y mayor importancia de los movimientos políticos y de los partidos políticos, y en contraste con las redes de centro-derecha, donde el colegio, en algunos casos, y la familia, en otros casos, aparece como un actor más importante. Ya vamos finalizando. Hicimos un tercer análisis, nutriéndonos un poco de la teoría de Pierre Bourdieu, para entender la relación entre gustos, clase social y élite. Y lo que hicimos fue preguntar a los estudiantes por sus gustos musicales, por sus gustos literarios, y construir, siguiendo tal como lo hace Bourdieu en La nobleza de Estado y en otros textos, en La distinción también, este mapa de correspondencias múltiples. Y lo que se ve, me parece que se puede ver más claramente en la próxima, es que hay una cierta dispersión. Entonces, por ejemplo, a la izquierda está lo que se llama, o lo que se suele relacionar con gustos de la clase alta, la poesía, la música clásica, el cine-arte. Y en el otro eje contrario está lo contrario, en el eje de la derecha. Es decir, los estudiantes que no van al teatro, que no van a la fotografía, que no frecuentan museos. Lo que hicimos fue primero hacer este mapeo de todos los estudiantes de élite y después asociarlos con las distintas carreras. Entonces este mapa se corresponde con este otro mapa en términos de las posiciones. Y lo que hicimos fue preguntarnos cómo la clase social, que aquí está enumerada con las distintas letras C,
que van desde las clases más bajas hasta las clases más altas, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, cómo estas distintas clases tenían que ver o no con los perfiles, y también cuál era la influencia de las distintas casos que ahí pueden ver, que están representados por esos círculos, esos cuadrados y esos triángulos, tanto blancos como negros. Y lo que ven es que hay 7 perfiles, se configuran 7 grandes perfiles de gustos musicales. Y por ejemplo, el perfil 3 está muy relacionado con precisamente estas dos carreras más expresivas, la actuación en la Universidad Católica y literatura en la Universidad de los Andes. Está muy cerca del perfil 3. En otros casos, los perfiles no están directamente relacionados con una cierta universidad o una cierta carrera, pero lo más interesante es que todas las letras C están en el centro, lo que significa que la clase social de origen en estas universidades específicas no es un factor fundamental para describir los gustos. Y que pareciera ser que el ser hombre o el ser mujer o el estudiar una carrera versus otra es más importante para definir los gustos sociales que la clase social, lo cual nos parecía que es un hallazgo interesante de discutir. Y el último trabajo, que es un trabajo específico que estuvimos haciendo con un grupo de estudiantes que venían de clase baja y que estaban en estas universidades de élite. Y la pregunta aquí fue, ¿cómo es ser de clase baja en estos contextos de universidades de élite? Y lo que encontramos es que es muy difícil vivir en estas vivir la vida universitaria siendo de clase baja en universidades de élite. ¿Por qué es muy difícil? Bueno, por distintas razones. Primero, porque hay mucha expectativa y muchas presiones familiares. Es toda una familia que está atenta a lo que hace el estudiante. Es toda una familia que ha puesto muchos años de esfuerzo en que ese estudiante entre a la universidad de élite. Y por que esta presión familiar se convierte en un periodo de renuncias, donde lo único que puede hacer el estudiante es estudiar y no vivir la vida universitaria completa. Entonces, se tiene que restar de fiestas, se tiene que restar de conocer amigos, se tiene que restar de hacer otras actividades como tener un deporte o conocer a otras personas. Y además de esta renuncia, el estudiante tiene que se siente desajustado socialmente, se siente que no encaja. Eso no encaja por lo que él se ve distinto, se ve, y ahí pueden ver la segunda cita, no se ve rubio, no se ve blanco, no se ve con los ojos azules, es decir, ve que su compañero es distinto fenotípicamente, y también se ve con experiencias de vida muy distintas, se ve con un contraste de que sus compañeros han viajado mucho, de que viven en casas muy grandes, y eso les provoca una paradoja emocional. Por un lado, sienten que este desajuste y esta presión los lleva a una autoexigencia muy alta, que tienen que hacer mucho, tienen que trabajar mucho, pero a la vez se sienten privilegiados porque tienen la capacidad de darse cuenta de que están en una situación extraordinaria. Y nos parecía muy interesante que eso produce lo que Richard Sennett llama una herida de clase. Una herida de clase, o Pierre Bourdieu llama una dislocación del hábitus, pero que es en el fondo dos formas de decir que los estudiantes tienen una especie de doble vida. Una vida en esas universidades de élite y otra vida en su casa o en su barrio.
Bueno, para finalizar, solamente me gustaría agradecerles, también comentarles que hemos hecho unos videos informativos disponibles en YouTube con traducción, así que precisamente han abordado estos temas de qué son las carreras de élite, cómo se vive la universidad de élite, y quiénes son los que acceden a las universidades de élite en un esfuerzo que hemos generado para abrir la discusión más allá de precisamente la frontera académica. Así que, muito obrigado. Ahí está mi correo por cualquier duda, sugerencia, y muy atento y agradecido de los comentarios que vendrán. Oi, Flávio, eu já assumo como é que a gente faz? Pode passar? Bom, Cristóvão, parabéns aí pela sua apresentação. Também vou me desculpar com você, né? Não sou um bom falante de espanhol, então não vou me arriscar aqui nem no espanhol e nem no portunhol, mas eu falo devagar, despacho, e se você não me entender, você, por favor, fique aí à vontade para me interromper. Nós combinamos, né, de que quem está assistindo aqui pode ficar muito à vontade aí para poder, se quiser fazer as perguntas através do chat, ou depois também, se quiserem fazer as perguntas ao vivo ali, depois é só mandar um sinal aí para a gente fazer isso daí. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer muito essa oportunidade, né? Queria agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, o qual eu tenho a felicidade aí desse ano de estar fazendo meu pós-doutorado com a professora Lígia. Agradecer ao professor Flávio também pelo convite, né, pela oportunidade de estar conhecendo o trabalho do Cristóvão, a comissão de eventos aí do PP, Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, pelo belíssimo cartaz, né, de divulgação, e dizer que estou muito feliz, né, porque começamos 2021 em grande estilo, né? Minha pesquisa de pós-doutoramento no PPGE, ele tem a ver exatamente com essa reflexão sobre o ensino superior na América Latina. Então, foi muito interessante poder estar em contato com o trabalho, conhecer primeiro o trabalho do Cristóvão e ver, né, enfim, a sua pesquisa a partir do contexto chileno, e como isso, né, de fato, né, traz, né, um pouco, né, uma certa, digamos, convicção, né, de que quanto mais a gente compara, quanto mais a gente extrapola um pouco os nossos olhares para outros lugares, mais a gente vai conseguindo entender, né, um pouco a gente consegue, de alguma maneira, ter um olhar também diferenciado para o nosso próprio sistema. Então, acho que são sempre momentos muito interessantes quando existem essas trocas, né? Então, eu queria agradecer muito, né? E parabenizar pela tua pesquisa, né, Cristóvão? Eu acho que você mostra muito bem um trabalho de muito fôlego, né? Você nos passou alguns textos aí para a gente dar uma olhada, e, de fato, ali você tem uma pesquisa, como você mesmo falou, né, de 5 anos, envolvendo, né, vários momentos históricos, né, você acompanha, né, fez um acompanhamento aí em 8 instituições, se não me engano, né, mais de 1.500 encuestas, né, questionários que foram aplicados. Então, de fato, é um trabalho muito, muito interessante, né, para quem se interessa pelo ensino superior e, sobretudo, também pelo tema, né, trabalhar com a teoria das elites no ensino superior, né, e também com esse segmento, né. A gente até falava um pouquinho antes de entrarmos no ar, que eu não me lembrava, eu acho uma pesquisa muito, muito interessante, eu não me lembrava aqui no Brasil quem é que estava trabalhando, né, a gente sempre, enfim, trabalha com as elites, etc., a teoria das elites, mas nessa relação com o ensino superior, são poucos, a Lígia, o Flávio lembraram da Ana Almeida, mas eu acho que o seu trabalho ele tem essa contribuição, né, de fato, aí, de ampliar um pouco, né, essa mirada de autores, né, não só os autores que estão falando, né, um pouco sobre a questão, né, dos fatores institucionais, enfim, de segregação. O próprio Bourdieu, você estava falando muito do Bourdieu aqui, ontem, se não me engano, fez 20 anos que ele faleceu, né, então tem um momento aí de uma certa efeméride aí e tal. Mas eu queria fazer uma primeira pergunta aí para você, rapidinho, que é o seguinte, a própria ideia da elite, né, eu me lembro que, trabalhando no contexto com alguns colegas do Peru, e lá você tem um sistema muito menor, né, do ensino superior, com diferenças em
importantes em relação ao Brasil, mas lá eles estavam dizendo que a elite mesmo, ela nem estuda no Peru, existe um processo de internacionalização da formação das elites naquele contexto. E eu fiquei curioso em saber o quanto isso é significativo ou não no Chile, né? Se existe também, em maior ou menor grau, esse processo de... né, você está pegando, vamos dizer assim, instituições chilenas que, né, de fato, né, você caracteriza muito bem, né, porque elas são de elite, etc, etc. Mas eu fiquei curioso em saber se existe esse processo aí de internacionalização da formação, né? Eu acho que você coloca pontos assim muito interessantes de convergência, né, entre as pesquisas do ensino superior brasileiro e de outros países também, né? Quando a gente pega, né, no Chile, a gente vê os marcos institucionais, né, como é que eles vão, né, de alguma maneira, dialogando com, né, com outros, por exemplo, aqui no caso brasileiro, a LDB de 1996, a reforma chilena de 1980, enfim, é muito interessante a gente ver essas políticas de ampliação também que estão colocando, e como o fator institucional, né, você coloca isso muito bem, acaba tendo uma interferência muito grande na percepção dos estudantes, né? Eu acho que esse é uma rica ponte com uma série de outros trabalhos, né, que estão exatamente reafirmando essa questão, né, dos fatores institucionais. Por exemplo, o próprio Flávio aqui, né, tem mostrado muito, né, quando a gente lê o seu trabalho, a gente vê um diálogo ali muito intenso, né, com a questão da estratificação horizontal, por exemplo, né, como é que ela se estabelece ali no Chile, você vai mostrando muito bem, né, com as bases de dados que você trabalha, né, acho que essa é uma outra aproximação, né, em relação aqui ao Brasil, pelo menos, né, a gente até, não dá nem falar muito, né, mas sim, mas a gente, né, nós temos aqui o INEP, né, enfim, que produz, né, enfim, uma massa muito interessante de informação sobre o ensino superior, e lá no Chile você trabalha com isso também, né? E eu acho muito interessante você, às vezes eu não sei se eu consegui compreender direito, mas às vezes eu vejo você um pouco incomodado com as contradições, com os paradoxos das percepções dos alunos, né? Quer dizer, olha, ao mesmo tempo eu aposto na meritocracia, ou eu aposto no mérito, mas eu também acho que a pobreza tem causas estruturais, né? Então eu acho muito interessante, eu diria assim, se eu quisesse fazer uma primeira provocação para você, talvez você se importar menos com isso e dizer que talvez seja uma coisa até, a certo ponto, interessante e esperada, né? Quer dizer, talvez eles não... A questão de apostar não talvez na meritocracia, mas no mérito como um valor que está orientando a conduta deles e que, de alguma maneira, isso, a própria instituição a qual muitas vezes eles estão vinculados de prestígio, já naturalmente, né, colocaria essa questão do mérito, sem a necessidade necessariamente dessa questão dos componentes estruturais. Mas, assim, é só uma percepção aí do seu trabalho que eu gostei muito. E eu acho que, só para encerrar aqui, para como é que fala, não ficar muito tempo ali falando, eu acho que, claro, né, o sistema de educação superior brasileiro e chileno, eles têm muitos pontos de convergência, né? São sistemas cuja importância do segmento privado é muito grande, né? No Chile, né, houve no Brasil ele sempre foi, né? No Chile houve um arranque muito forte, né, como você coloca, a partir da década de 80, mas o fato é que as políticas de inclusão, tanto aqui no Brasil como no Chile, tiveram que lidar com o segmento privado, né, para ampliar, elas tiveram, né, que fazer essa relação com o segmento privado. E num dos textos que você trabalha, você cita especificamente uma política que eu fiquei muito curioso, eu queria que você falasse um pouquinho mais dela, que é o PASSE, que é o Programa de Acompanhamento e Acesso Efetivo à Educação Superior, né? Parece que é um programa que é um dos mais importantes, né? Ele começa em 2014, depois em 2016, inclusive você o compara, né, naquele texto bacana com a lei de cotas aqui no Brasil. Agora, eu achei o programa, eu queria entender um pouquinho melhor, né, porque ele começa no ensino secundário, pelo que eu entendi, né, em algumas escolas. Depois ele tem toda uma dinâmica do primeiro ano, né, de
ele, de alguma maneira, ele não somente ele introduz, mas ele também tem um programa de acompanhamento acadêmico e psicopedagógico dos alunos do primeiro ano, e também tem um programa de nivelamento. Eu queria que você falasse um pouco dele, porque eu achei bastante complicado, né, para um aluno, né, são muitas as exigências que você tem que ter, você tem que, né, enfim, e como é que esse programa especificamente se articula com outras becas que existem no Peru, como, por exemplo, uma pessoa que entra pelo PASSE, ele pode ter também, por exemplo, uma beca de alimentação, ele pode conjugar isso, enfim, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, para a gente poder, né, refinar um pouco como é que se dá essa questão das políticas de expansão e também de permanência. E te agradecer muito, Cristóvão. Eu acho que, né, Lígia, já fica o convite aqui, nós vamos dar um curso nesse semestre sobre ensino superior na América Latina, e você já está convidada para uma aula aí sobre o Chile, para a gente poder trocar mais informações ali. Muito obrigado, Flávio, pela oportunidade também. Acho que Lígia quer falar, né, Lígia? Posso? Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Cristóvão pelo trabalho e pela solidez do trabalho dele. Eu não tive tempo de ler tudo, eu fui direto num que me interessava particularmente, porque você discute um dos primeiros pontos que o André levantou, que diz respeito à questão do mérito. O André e eu acabamos de ter aceita uma publicação sobre essa questão do mérito como um valor. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se é só provocação ou se pode ajudar no debate, mas é a ideia, nós lidamos com essa ideia, como o André falou, do mérito como um valor, porque é um valor dominante na sociedade, a maioria das pessoas acredita que existe uma competição com algum mérito, não quer dizer que é absoluto, mas com algum mérito pela entrada na universidade, e por isso mesmo orienta as estratégias das famílias, seja as famílias de classe mais alta, que ainda permanecem tendo a legitimação do seu poder no ensino superior, seja as famílias de classe mais baixa, que querem, de alguma maneira, garantir acesso dos seus filhos a isso. Nós temos dezenas de propostas de pré-vestibulares para jovens negros, carentes, e uma série de políticas para tentar expandir as formas de inclusão. Então, justamente todas guiadas por essa ideia de que precisa estudar, ter algum conhecimento, capturar algum conhecimento para merecer estar na universidade. E eu acho que você e o nosso texto, o seu trabalho, que é coletivo também, e o texto do André e meu convergem na definição do que seria isso, ou seja, uma ideia de que o mérito seja medido não diretamente, mas segundo o ponto de partida do estudante, né? Então, o estudante que tiver condições de vida piores, que são discriminados por condições pela posição racial, pela posição social, ou, em alguns casos, até mulheres, você tem a medida do mérito deles é distinta. E a minha provocação, a minha pergunta, é porque você usou uma ideia do mérito associado à igualdade de resultados. E eu acho isso complicado, porque, na verdade, a ideia que nós trabalhamos é do mérito relacional, não diretamente associado com os resultados. Eu acho que, em termos de legitimação, tem um certo poder falar em igualdade de resultados, mas, na prática,
você tenha um mérito com medidas distintas segundo o ponto de partida socialmente diferenciado. Então, eu acho que pode ser uma provocação, porque a igualdade de resultado causa certos problemas em quem tem tendências um pouco liberaloides demais, como é meu caso. Neoliberal, infelizmente, o neo, mas não é os resultados que são iguais, os resultados são distintos, mas a oportunidade que eles tiveram é medida por, digamos, por métricas diferenciadas da ideia do que significa mérito. Então, um jovem da zona sul do Rio de Janeiro só pode ter o mérito dele comparado com os jovens da mesma zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Ou um jovem que nasceu numa favela, certamente tem e consegue entrar na PUC do Rio, para não falar da PUC do Chile, também tem um mérito muito elevado se comparado com seus colegas de universidade que entram em outro. Então, isso é um ponto que eu gostaria que você comentasse. Só comentar. E eu vou fazer uma provocação que eu vou perder alguns amigos, provavelmente, que, lendo seus textos e a sua apresentação, eu fiquei com a impressão de que as políticas de cotas no Brasil representa muito mais uma visão burguesiana, ao passo que essa ideia chilena de investir na excepcionalidade de um sujeito no meio dos grupos mais pobres é totalmente Bernard Lahire, e que eu acho que não faz sentido para ajudar nas políticas públicas. Mas, então, eu sei que muitos colegas acham o Bernard Lahire ótimo, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à utilidade dele. E a sua crítica às políticas chilenas me permitiram pensar nessa brincadeirinha que vai me custar alguns amigos, apesar de que espero que não. Pronto, acabou. André, eu vou sugerir o Cristóvão responder, porque foram muito densas as perguntas, né? Então, senão o Cristóvão vai ficar assustado aqui com os amigos brasileiros. Bueno, muchas gracias, André, muchas gracias, María Lilla, y muchas gracias a todos los que están. Voy a intentar responder relativamente breve, así quizás podemos tener un intercambio más. Y entonces, respecto a la primera pregunta o la primera provocación que nos pone Andrés, la pregunta sobre el proceso de internacionalización, efectivamente hay una discusión muy grande conceptual y yo diría no limitada a las instituciones de élite, sino en general a cómo las élites están dejando de ser élites nacionales para transformarse en élites internacionales. Pero, y aquí me parece que es un pero interesante, lo que se ha descubierto es que ese proceso de internacionalización no implica un abandono de las influencias en los espacios nacionales. Ahí el texto, por ejemplo, de Chamuscan, estudiando el colegio San algo, se me olvidó el apellido, en Estados Unidos, precisamente lo que muestra esta vocación de futuro, vocación internacional, pero sin abandonar el rol que pueden cumplir en las redes y en la política y en la economía nacional. Y yo creo que esa idea aplica, por lo menos hasta hoy, en las élites latinoamericanas. Y aplica porque el grupo que participa, ahora estoy haciendo un trabajo sobre los Master of Business Education,
que es un grupo muy especializado de élite económica mundial, es muy, muy, muy minoritario. No es el 10% de la población, no es el 1% de la población, es probablemente el 0,01% de la población. Son, por ejemplo, en Paraguay, cerca del 1% de los estudiantes termina su universidad, su secundaria en Estados Unidos. Una población muy pequeña. El 0,1% de Bolivia se va a estudiar a Estados Unidos, y ahí hubo un presidente que no sabía hablar español, por ejemplo, en los 80. Pero son casos muy anecdóticos. Cuando uno amplía un poco más a una idea de elite que agrupa al 5 o al 10%, me parece que todavía la dimensión nacional sigue siendo importante. Y lo segundo respecto de eso, que los casos brasileños, el caso chileno y el caso mexicano, son casos que además son focos de atracción para las élites nacionales en términos latinoamericanos. En el caso de la PUC de Santiago, estudia la mayoría de los que después son agentes o ministros de economía de Centroamérica, por ejemplo. Van todos a estudiar porque es como el centro donde se estudia, digamos, la formación ortodoxa liberal. Y así como esos centros se pueden buscar, me parece que en otros lados, en la Universidad de San Andrés, por ejemplo, en Argentina cada vez más está en un proceso de internacionalización. El TEC de Monterrey es un centro se dice el Silicon Valley latinoamericano, y así ciertos espacios específicos se van convirtiendo en espacios internacionales, pero todavía me parece con una vocación a lo más regional. El segundo punto que tenía que ver con esto de la meritocracia lo voy a dejar al final para comentarlo junto con María Lidia. Andrés decía la importancia de contar un poquito más de este programa, efectivamente, programa de acompañamiento. Ahí solamente puedo decir dos o tres cosas. Efectivamente, Andrés lo diferenció de un programa complejo que apoya en la secundaria y después continúa apoyando en la universitaria. Pero tiene dos, a mi gusto, detalles que son muy decidores. Lo primero es que obliga, a pesar de que se le entrega cierto reforzamiento a todos los estudiantes de ciertos colegios, a competir a los estudiantes entre ellos, porque todos saben que solamente el 15%, es decir, en una aula de 40 estudiantes, solamente 5 o 6 tienen el cupo para entrar a la universidad. Yo creo que está poco estudiado las consecuencias, por ejemplo, en la convivencia escolar que eso provoca. Todo lo que nosotros buscamos, que se hagan procesos de colaboración, que los estudiantes aprendan entre ellos, que el profesor sea un dinamizador, se destruye con una política que te dice, de ustedes 30 van a entrar solo 6. Y probablemente genera políticas o efectos muy difíciles de entender. Y segundo, el programa asegura el cupo en alguna universidad, pero no te dicen cuál. Y en alguna carrera, pero no te aseguran en una carrera específica. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ciertas universidades? Y aquí no solo lo público, también lo privado actúa más o menos igual. Carrera de medicina en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica abren un cupo. Postulan 150 personas. Entonces, ¿realmente hay una actitud de apertura? Es cuestionable. En otras carreras menos selectivas se abre más. Pero esta idea de que la universidad guarda ciertos espacios para sí, pareciera ser que sigue pasando, y sigue pasando aún al interior de los espacios públicos. Y estas son dos grandes debilidades que tiene este programa. Es un programa muy positivo en el sentido de que por primera vez Chile tiene un programa estatal que construye una dinámica distinta de inclusión, pero tiene estas falencias a mi gusto importantes. Y ligándolo con toda la discusión del mérito, y ahí diría dos cosas, un poco más en la línea que efectivamente es una muy buena provocación la que
decía María Lía. Me parece que el salto de esta idea de, como lo intentábamos decir, de mérito general, que es los test nacionales estandarizados, clásicos, a una idea de mérito específico, que lo que hace es reconocer que cada persona está en comparación con sus propios pares en un contexto determinado, es un avance, pero un avance muy pequeño. Precisamente porque lo que hace es simplemente reconocer algo que ya se reconoció en los años 50, que es que las condiciones sociales influyen en el rendimiento académico. Entonces simplemente avanzamos un pasito después de 70 años. Pero no hay un cambio en que ese mérito, si es una pregunta genuina de si ese mérito está relacionado con la justicia. Me parece que poner esa pregunta es lo que hoy en día es interesante en las políticas de inclusión de América Latina, porque la mayoría está guiada por distintas formas de mérito, y me parece que específicamente por formas que combinan el talento, es decir, una idea de que hay algo innato, pero además el esfuerzo, como que hay un valor al esfuerzo extremo, a mi gusto muy del capitalismo inicial, esta idea de que había que trabajar hasta que uno se muriera, básicamente, y de alguna forma extraña, y Ban-Chul Han ha dado algunas luces, lo estamos aprobando como una forma de vida cada vez más exitosa. Y eso es lo que encontramos en las clases bajas, un esfuerzo extremo, dejar de vivir y valorar eso, y premiar eso, en vez de repensar si esas son formas. Y simplemente, para responder cuestiones más específicas, esta idea de, efectivamente hay una paradoja, como señaló André, no alcancé a explicarlo, pero esta paradoja entre darle mucha importancia al mérito y a la vez creer que hay condiciones estructurales de la desigualdad, nos parecía, y en la hipótesis que tenemos, que se da en la paradoja entre cuánto yo atribuyo a mi percepción de mi situación versus cuánto yo atribuyo a la situación de la sociedad. Y hay una especie de diferenciación, y yo digo, a mí me importó el esfuerzo, pero para la sociedad importa más la estructura. Y un plano quizás un poco esquizofrénico, pero que quizás todos hacemos, también de creer que nuestros propios méritos son nuestros y nuestros fracasos son del resto de la sociedad. Creo que en ese caso los estudiantes de élite no reflejan más que una sociedad que hace esa diferenciación en general. Y lo último, efectivamente, María Lía, nosotros partimos más con Bourdieu y terminamos más con Lair, pero ahora estamos volviendo a Bourdieu, porque precisamente Lair y esta idea del hábitus desenfocado, creo que es la palabra en portugués, hace que no sea posible pensar en que estos, por ejemplo, políticas de acción compensatoria, como las políticas de cuotas, se deshacen, porque si el sujeto tiene múltiples hábitos, entonces ¿cuál es el que ponemos? Y volver quizás más atrás de Bourdieu a la idea de que a pesar de que hay interseccionalidad, la clase social o la clase combinada con ciertos procesos históricos, como en el caso brasileño la raza, como en el caso chileno quizás la etnia, permiten pensar en estas condiciones estructurales y en construir políticas de aseguramiento o de inclusión que no dependan precisamente de cómo los sujetos, de lo que los sujetos hacen. Eso podría decir. Cristóvão, você teria tempo para mais uma rodada de pergunta? Então, eu vou fazer a pergunta que eu sou a única mãozinha levantada, se não, eu não estou furando a fila, é respeito da ordem mesmo. E convido outras pessoas a fazerem, a levantarem a mãozinha também, ou então se inscreverem no chat. A minha pergunta, Cristóvão, antes de fazer a pergunta, é difícil falar depois da sua fala boa e de duas intervenções muito boas, então
Não tenho, só queria dizer que eu concordo muito com o que André e Lígia falou. Aqui é um evento educacional também, então chamar a atenção dos alunos, o que me impressiona muito no seu trabalho, sua apresentação, isso ficou muito claro, além o rigor conceitual, obviamente, mas o que me impressiona muito, assim, nós que fazemos pesquisa e colhemos dados, esse ecletismo metodológico, né? Em termos de geração de dados e, obviamente, interpretação, todos nós estamos envolvidos em pesquisa. Eu falo de caso pessoal mesmo, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com pesquisa qualitativa, minha pesquisa é quase toda quantitativa, então é sempre muito estimulante e muito admirável ver uma pessoa tão dinâmica, assim como a produção, tão dinâmica e uma agenda de pesquisa de fato, né? Os trabalhos dialogam, um responde perguntas do outro, então assim é realmente um privilégio aqui dialogar com você hoje. De todas as coisas que você falou, Lígia e André roubaram perguntas minhas aqui, como eu já imaginava que ia acontecer, mas teve uma passagem rápida da sua apresentação que eu ia te pedir para se aprofundar, então não é propriamente uma pergunta que eu vou fazer, é mais uma curiosidade. E pedir para você elaborar um pouco mais. E vem de um fato anedótico da minha trajetória. Eu antes de ir para a UFRJ, no nosso curso de Ciências Sociais, nosso departamento, talvez seja uma elite acadêmica, talvez não seja uma elite socioeconômica, e antes de vir para a UFRJ, eu ensinei, trabalhei em uma instituição da elite, que treina a elite econômica brasileira, que é a Fundação Getúlio Vargas. E lá, convivendo com os alunos de economia, eu me surpreendi, porque eu imaginava que eu imaginava, antes de conviver com eles, que tanto ideologicamente como do ponto de vista de valores, a trajetória deles do ensino superior importaria muito. E eu me surpreendi convivendo com os alunos muito jovens, recém-ingressos no ensino superior, que eles já chegavam com uma formatação valorativa e ideológica que a UFGV só reforçava. No caso da FGV, ela reforçava, talvez lapidasse, mas não criava. E eu vi que seu trabalho, enfim, o meu é anedótico e você passou por isso, né? Ali nas percepções sociais, que chamou a atenção de Lígia e de André também. Então, eu queria que você elaborasse um pouco mais, nos contasse um pouco mais dessa parte da pesquisa. No final das contas, é um interesse sociológico muito clássico, né? Em inglês, assim, em inglês é nurture or nature, né? Mas é claro que a gente não está falando aqui tanto de nurture da natureza, né? Mas, assim, eu acho que talvez o nurture seja, a gente pode elaborar aqui como familiar, né? Mas, basicamente, o que é prévio e o que é ensinado, e eu vi ali, eu fiquei com um pouco, até eu posso ter sido ingênuo otimista, mas eu peguei um pouco da sua fala, que algumas carreiras até são capazes de modular as percepções valorativas dos alunos. Eu ia te pedir para elaborar um pouco e nos contar um pouco mais sobre isso, por favor. Obrigado. Bom, quizás Alex e... Obrigado. Aproveitar para fazer uma pergunta também, na verdade duas. A primeira é qual é o grau de autoconsciência da elite dos estudantes que você entrevistou, e pergunto isso a propósito do novo gabinete, né, do governo
Boris, que uma das partes da narrativa é se apresentar como um gabinete deselitizado, né, pelo menos. Né? Então, até que, então, tem autoconsciência ou tem uma falsa consciência de não elite. Isso e outro é o efeito deselitizante de algumas políticas públicas recentes, mais altamente privatistas, uma e a outra não tanto, né? Estou pensando no CAE, que é o crédito fiador do Estado, uma coisa assim, onde permite se endividar com a banca para poder pagar os estudos, que isso, por exemplo, na minha universidade, que é uma universidade jesuíta, mudou completamente a composição dos estudantes. Ela meio que parou de ser uma universidade de reprodução de uma elite específica, né, que é mais ligada aos jesuítas antigamente, e se democratizou fortemente. E também a gratuidade, né, que talvez ainda não tenha passado tanto tempo como para avaliar o impacto, mas sim, a gente poderia hipotetizar em relação ao fechamento frente à gratuidade, né? Essas novas universidades de elite simplesmente optaram por ficar de fora da política da gratuidade, talvez como um modo de se proteger suas dinâmicas elitizantes, né? Isso. Bueno, muchas gracias Flavio, muchas gracias Alexis. Respecto de lo que comentaba Flavio, me gustaría decir dos cosas. Lo primero es que ahora estoy en un pequeño upgrade de los estudios, precisamente estudiando estos Master of Business Administration en la Fundación Getúlio Vargas, en el TEC de Monterrey y en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, porque son 3 espacios de construcción de una élite específica, que es la élite empresarial latinoamericana. Y he tomado una decisión también, comentando lo metodológico, de no entrevistar a los sujetos, porque hay un minuto en que los sujetos dejan de ser un informante con capacidad de autorreconocimiento, y eso también un poco comentando lo que dice Alexis, o era mi impresión. Y me parecía que tenía más productividad teórica y más productividad empírica analizar los discursos que están cimentados, por ejemplo, en las formas de promoción de esos magísters, en las formas de difusión, en los sistemas de redes que generan, etc. Y lo que he encontrado precisamente es que lo que hay es un proceso de sofisticación de los discursos. Ya nadie en ese nivel de posgraduación busca cambiar qué es lo que piensan los estudiantes. Las ideas sobre el mérito ya están muy asentadas, las ideas sobre la pobreza y la desigualdad ya están asentadas, pero sí hay una cierta sofisticación. Un ejemplo es que, por ejemplo, se ha incorporado la idea de que las élites económicas tienen que ser inclusivas. Y ahí la idea de responsabilidad social empresarial, la idea de diversidad, entendida, por ejemplo, no como diversidad de colores, y pueden meterse a la página de él, en la Fundación Getúlio Vargas, y van a ver que lo primero es una persona de color. Entonces, esa idea pero con cierto fenotipo, bien vestida, leyendo. Entonces, se trabaja la idea de diversidad, pero de cierta forma. O la idea de futuro. Es una idea muy potente, porque intentan construir la idea de que ellos van a transformar la realidad. Entonces siempre todas las fotos son desde arriba, mirando al horizonte, con esta idea de aquí nosotros vemos el resto del paisaje. Y eso para decir que en el caso de las universidades me parece que lo que todavía hay más espacio para cambiar ciertas estructuras mentales, por decirlo de alguna forma. Yo creo, y esto ya es lo último realmente que estoy trabajando, en que es necesario una conceptualización más profunda de la idea de reproducción social, porque usamos el concepto de reproducción social para todo.
para decir lo que pasa en las escuelas, para decir lo que pasa en las universidades, para decir lo que pasa en el teatro, para decir lo que pasa, o sea, Bourdieu se desborda con el concepto para cuestiones que son muy distintas. No es lo mismo el proceso de socialización a los 10 años que a los 20. Y efectivamente en todo se va solidificando cierta idea de reproducción, pero tienen diferencias, y esa diferencia me parece que no las hemos en América Latina trabajado lo suficiente. Respecto de lo que dice Alexis, me parece que también un poco conectado con lo que dice Flavio, ¿cuál es el grado de autoconciencia de las élites? Ahí también pensar nuestro grado de autoconciencia, probablemente nosotros no lo somos, parte de la élite económica, probablemente muchos no de la élite política, pero sí esta élite de conocimiento o élite intelectual, algunos la dividen. En países como Chile, menos del 1% tiene doctorado. Creo que es un porcentaje bien parecido, un poquito más alto en Brasil. Y pensar cuál es el rol de nuestras ideas en la transformación social me parece que es interesante. Yo creo que las élites en general tienen muy poca conciencia de las élites porque el concepto mismo es muy líquido. Entonces, cuando me dicen, tú eres parte de la élite, yo siempre pienso en ese, cuando yo soy del 1%, pienso en el 0,1. Cuando soy del 0,1, pienso en el 0,01. Cuando soy del 10, pienso en ellos. Entonces siempre hay alguien más a quien yo atribuirle la categoría de élite en contra de mi propia categoría. Y me parece que esa autorreflexión tiene una seria dificultad, en el caso que comentaba Alexis, para precisamente no reconocer que nuestro reconocimiento nuestra posición, del reconocimiento de nuestra posición en la estructura social no es un problema, es decir, en nuestra condición de pensar, y aquí perdonen la derivada, pero nuestro propio hacer académico, en algunos casos nuestro propio hacer político, porque si no, lo estamos haciendo un poco ciegamente. Y me parece que esa lección, todos los que participamos de ciertos espacios de poder, como decía Bourdieu, en el caso de la intelectualidad, dominados dominantes, es decir, parte del grupo dominante, pero al fondo, digamos, de ese grupo, es un trabajo necesario. Y lo último, ¿qué podría decir del efecto deselitizante de algunas políticas? Algunos trabajos lo hemos logrado extender hasta el 2020, y lo que hemos visto, grosso modo, que las políticas financieras permiten la entrada de mayores grupos medios, clases bajas, media y baja, pero no a estos reductos específicos. Lo que permiten es a un grupo de universidades que están, digamos, en una segunda o tercera línea, universidades de buena calidad, pero no estas 5 universidades de élite, porque hay otras barreras. Está la barrera territorial, no es lo mismo para un estudiante de moverse 30 kilómetros, y las políticas públicas son ciegas a eso. Está la barrera cultural, uno sabe, si toda tu familia nunca ha estudiado ahí, que no va a ir a una universidad católica conservadora, para que ir a una universidad donde uno no la va a pasar bien. Y yo creo que esas barreras son más invisibles para estos apoyos económicos que sí han permitido que mucha más gente ingrese, pero me parece que no han transformado la estructura de la educación superior todavía. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Flavio, muchas gracias, André, muchas gracias a todos. André, a palavra é sua. Bom, acho que é isso, né, Cristóvão? Queria, acho que em nome aqui do Flávio, da Lígia, de todos os colegas aqui do programa de pós-graduação, agradecer muito, né, a sua fala, né? Eu acho que ela é o início, né, de um contato ali mais próximo, né, de nós ali, que estamos trabalhando com essa questão do ensino superior na América Latina. E acho que tem muitas curiosidades. Depois eu quero acionar você para poder entender um pouquinho, né, essas políticas de acesso, como é que elas se relacionam. Eu entrei no site do Ministério da Educação e eu fiquei um pouco confuso. Depois eu gostaria que você me ajudasse
entender um pouco como é que são essas políticas ali para a gente poder continuar. Então, acho que é isso, né, Flávio? Não vejo mais ninguém aqui com... Alguém quer fazer mais uma pergunta, alguma reflexão? Lígia? Não, não é reflexão nem pergunta, eu adorei, parabéns. Flávio, obrigada pelo convite. Eu queria só lembrar para você fazer a propaganda do nosso próximo encontro de Sociologia e Antropologia. Você quem? André? Sou eu? O André. Pode fazer. Propaganda. André está pegando, eu acho que o cartaz. Estou tentando aqui, deixa eu ver aqui. Bom, então eu vou aproveitar só esse momentinho que André está pegando a informação da próxima. Queria agradecer, Cristóbal, sua apresentação, anunciar que eu vou rapidamente entrar em contato com você, porque eu me interessei demais exatamente pelo que Flávio falou, né? A sua multiplicidade aí de métodos. Eu estou, nesse momento, exatamente preparando 2 questionários para ser aplicado aos estudantes da UFRJ, que é uma universidade pública de elite do Brasil, e que tem diretamente aí vínculo com suas questões de pesquisa. Vou entrar em contato com você, porque, enfim, abriu aí um espaço de questões que eu não estava prevendo explorar, mas que, pelos resultados que você trouxe, me entusiasmaram a seguir algumas das suas pistas aí dadas. Então, super obrigado pela apresentação e vou acompanhar suas publicações e entrar em contato com você. Eu vou... Não sei se consegui compartilhar aqui o cartaz. Conseguiu. Então, a próxima atividade, agora na quinta-feira, né, dia 27 de janeiro, no mesmo horário, o Ensino Superior e Mercado de Trabalho, com Fátima Suleiman, professora do Departamento de Economia Política, do ISCTE, e a mediação da professora Maria Lígia Barbosa e debate do André Vieira do Lápis. Maravilha. Então, acho que é isso, não é? Bom, muchas gracias. Obrigada, boa tarde para todos, boa noite, aliás. Obrigado pela presença de todos. Novamente, obrigado, Cristóbal. Gracias, nos vemos.